Hola, ¿qué tal? Vuelvo a daros a todos y a todas la bienvenida a este no curso de narrativa para principiantes. En los dos vídeos anteriores vimos hasta qué punto llegamos a descreer de nuestra propia voz, de nuestra propia historia, cuando empezamos a escribir, cuando empezamos a darle forma a nuestros primeros textos. Y en el vídeo de hoy trataré de demostraros con ejemplos hasta qué punto esta creencia básica funciona de una manera mucho más estructural de lo que pensamos, hasta qué punto la tenemos integrada y cómo se cuela en nuestros textos de formas que no resultan tan fáciles de entender en un primer momento, ¿no? Y que no parecen tener un objetivo claro. Fijémonos en este texto muy breve que aparece ahora mismo en vuestra pantalla. Dice: vi a Marisa entrar en la habitación y me di cuenta de que estaba enfadada conmigo. Es muy posible que esta frase no os parezca problemática, que os parezca una frase relativamente sencilla con pocas cosas que corregir. Pero si lo pensamos un poco más, vemos que la única acción verdaderamente clara y contundente que hay aquí en este texto es que una chica entra en una habitación. La única acción clara y contundente es una, pero nosotros tenemos aquí 4 verbos. Vamos a ver qué pasa con esto. Si os fijáis ahora en el texto, aparecen marcados en color amarillo 2 verbos, vi y me di cuenta. Son eso que en narrativa llamamos filtros. Ahora os voy a explicar lo que es. Lo que define a los filtros en narrativa es que nunca hacen avanzar la acción de la historia que se está contando. Es decir, suelen ser verbos o verbos de pensamiento, por ejemplo, pensar, creer, parecer, ¿no? Me parece que, creo que. También a menudo son verbos de percepción sensorial, ver algo, oír algo, darse cuenta de algo, notar, percibir, ¿no? A veces escribimos estos filtros porque tenemos la sensación de que incluirlos, por algún motivo, hace que el texto suene más refinado o mejor, pero en realidad no es así, no suena mejor, son verbos muy a menudo innecesarios. Fijaos cómo queda este texto si eliminamos los 2 filtros evidentes que hay en él. Claro, si el narrador escribe Marisa entró en la habitación, nosotros como lectores damos por supuesto que la vio entrar, porque si no la hubiera visto entrar, sería imposible que nos dijera que entró. Total, el verbo ver en esta frase es un filtro, podemos eliminarlo. Estaba enfadada conmigo. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Normalmente cuando alguien se enfada conmigo, yo me doy cuenta. No hace falta que yo diga que me doy cuenta, ¿no? Cuando vemos una persona y está enfadada, suele ser bastante obvio que está enfadada. Sobre todo si está enfadada conmigo o con nosotros. Solemos darnos cuenta. No necesitamos decir que nos damos cuenta. Total, que este verbo de percepción funciona también como un filtro y podemos eliminarlo. En este punto de la explicación, a menudo en mis clases los estudiantes me preguntan: bueno, José, pero no pasa nada, ¿no? Podemos dejarlos, o sea, se entiende bien. Sí, claro, el texto se entiende bien con los filtros, pero no es lo mismo un texto como este, tan breve, de 2 frases, que 10 páginas llenas de filtros. A menudo los lectores sienten la irritación de la constante aparición de estos elementos vacíos de significado, y a menudo no sabe por qué le irritan tanto, pero le están irritando. Están apareciendo constantemente, y después veremos un ejemplo más largo y creo que esto quedará más evidente, más claro. Vamos a leer este otro ejemplo. Dice así: Saúl se preguntó si su hermano aún estaría enfadado. Miró alrededor y vio todo el almacén desordenado, algunas cajas abiertas y otras mordisqueadas por los perros. Se dio cuenta de que tenía que pedirle perdón. Si eliminamos los filtros, observemos cómo queda. ¿Estaría Andrés enfadado aún? El almacén estaba desordenado, algunas cajas abiertas y otras mordisqueadas por los perros. Tenía que pedirle perdón. Hay algo que se agradece ya en el plano más directamente visual o gráfico, ¿no? El texto está más desahogado, llega más directamente. Y también está limpio de todas las obviedades que suponen los filtros, porque los filtros suelen suponer obviedades, ¿no? Es decir,
Si volvemos al texto anterior, al texto con los filtros, donde dice, Saúl se preguntó si su hermano aún estaría enfadado. Miró alrededor y vio todo el almacén desordenado. Bueno, si tú estás en un almacén desordenado, con todas las cajas abiertas y mordisqueadas por los perros, y tienes ojos, lo natural es que veas, que mires alrededor. Es totalmente normal mirar un espacio en el que tú estás, sobre todo si acabas de entrar en ese espacio, y ver lo que hay. De manera que mirar el espacio y verlo son verbos que no nos sirven, que están aquí simplemente para que el que los escribe tenga la sensación de que su texto está más esponjado, más hinchado, por decirlo de alguna manera, y él tiene la sensación de que eso suena más literario, pero no es así. De hecho, suena más directo, más fuerte, más a la yugular, por decirlo de alguna manera, cuando no están los filtros. Si os fijáis en la última frase, dice, se dio cuenta de que tenía que pedirle perdón a su hermano. Bueno, cuando yo sé que tengo que pedir perdón, cuando yo tengo una sensación de que he hecho algo malo y me siento culpable y he de pedir perdón, me doy cuenta. Si no me doy cuenta, es imposible que pida perdón. Solo puedo pedir perdón cuando me he dado cuenta de que tengo que hacerlo. Y esto vale para todas las acciones, experiencias de la vida, ¿no? Desde que me levanto por la mañana, me doy cuenta de que los platos están por fregar y decido fregarlos. Pues claro, si constantemente yo estuviera explicando todo eso de lo que me doy cuenta y todas las decisiones que voy tomando, pues los textos estarían constantemente diciendo me doy cuenta, me doy cuenta, me doy cuenta, decido. Algo que os puede servir mucho para entender esto de los filtros es recordar cómo contáis anécdotas en la vida real, en la vida cotidiana. Es decir, cuando no estáis intentando hacer literatura, cuando no estáis escribiendo y no tenéis ningún tipo de intención literaria. Por ejemplo, si una persona, una mujer dice, he decidido no ser madre. El verbo decidir, en este caso, claramente no es un filtro, porque lo más importante de esa historia es la decisión que ha sido tomada, porque es una decisión muy importante en la vida de esa persona. No quiere comunicarte tanto que no va a ser madre, que también, pero lo que te quiere comunicar en concreto es que ha estado pensando sobre ello y ha tomado esa decisión, de manera que decidir no es un filtro aquí. Mientras que sería bastante más extraño que alguien te dijera algo como he decidido echar una siesta, ¿no? Lo natural es he echado una siesta. En ese caso el verbo decidir sí que suena más a un filtro y nadie lo diría espontáneamente en una conversación o suena un poco raro en una conversación. Seguramente ya habéis entendido esto de los filtros, pero me gustaría leeros un texto más largo porque es en los textos más largos cuando se ve claramente que esto es un problema. Es decir, un texto muy largo, repleto de filtros, comienza a resultar muy irritante y el contraste entre la presencia y la ausencia de filtros me parece que os puede ayudar a soltarlos, a dejar de utilizarlos tanto. Ahora en pantalla tenéis un texto que es el clásico texto de inicio de curso con bastantes filtros. Dice, cuando pienso en mi abuela me doy cuenta de que no tengo demasiados recuerdos de ella. La veo sentada en la butaca en la esquina derecha del comedor, delante de la tele, con el delantal de cuadros azul oscuro y blanco siempre puesto. La recuerdo mirando las telenovelas de la hora de la sobremesa y haciendo mantas de lana. Veo los cuadrados de colores acumulándose al lado de la butaca y colgando del radiador siempre apagado. La veo con su pelo negro, a pesar de sus más de 80 años, y los rizos y esa dureza de espíritu en la piel. Mi abuela era una mujer muy pequeña, ni siquiera llegaba al 1,50 m, y aún así siempre recuerdo cómo me imponía verla. Creo que la vi sonreír 2 veces, y ni siquiera sé si se trata de una foto o un recuerdo mío. Mira que tienes el culo gordo, me decía siempre que llegábamos de visita, y yo sentía vergüenza. ¿Qué podía hacer yo para no tenerlo así? Ahora en pantalla tenéis el mismo texto con mis marcas. En color amarillo podéis ver todos los filtros, están todos marcados, ¿no? Pensar, darse cuenta, tener recuerdos o recordar, ver, creer, sentir, ¿no? Y también en color verde
aparecen otros elementos que he puesto en color verde para distinguirlos de los filtros, pero también son elementos que podemos recortar. En general, cuando empezamos a meter tijera en un texto, es muy normal encontrarte con otras cosas que también puedes recortar. En este caso, por ejemplo, pues hay información doble, ¿no? Cuando dice mi abuela era muy pequeña y no llegaba al 1,50 m. Bueno, es una repetición. Las dos cosas significan lo mismo y podemos recortar una. Y también cuando habla, aquí es como, hay un elemento como que para mí es un poco extraño, cuando dice que habla de la dureza de espíritu en la piel. Bueno, en la piel de una persona yo no puedo ver su espíritu, puedo ver su piel. Pero bueno, esto no nos estamos saliendo un poco del tema, ¿no? Se podría comentar en otro momento. Y aquí os dejo el texto totalmente recortado de filtros y otros elementos que lo hacen un poco, que lo ensanchan demasiado. Vamos a leerlo. Mi abuela se sentaba en la butaca, en la esquina derecha del comedor, delante de la tele. El delantal de cuadros azul oscuro y blancos siempre puesto. Miraba las telenovelas de la sobremesa haciendo mantas de lana. Los cuadrados de colores se acumulaban al lado de la butaca y colgaban del radiador apagado. Tenía el pelo negro y rizado y la piel dura. No llegaba al 1,50 m, pero imponía. Apenas la vi sonreír un par de veces. Mira que tienes el culo gordo, me decía siempre que llegábamos de visita. Qué vergüenza. ¿Qué podía hacer yo para no tenerlo así? Claro, algo que resulta muy evidente es que el texto es mucho más breve, es mucho más económico, ¿no? Hemos eliminado todas las instancias en las que aparece el verbo recordar o las palabras de recuerdo. ¿Por qué? Porque es evidente que este narrador, esta narradora, está recordando a su abuela. Este texto es un recuerdo. Entonces, ¿para qué hablar todo el tiempo de recordar? He quitado, por supuesto, el verbo ver, excepto en una instancia, y luego comentaremos por qué. Si es un recuerdo, el lector también entiende perfectamente que los estás viendo en tu mente, estos recuerdos. Solamente he dejado el verbo ver cuando dice apenas la vi sonreír un par de veces. Claro, ¿por qué no elimino este vi? El texto dice que la nieta, que es la narradora, solo la vio sonreír un par de veces, pero no dice que sonriera en toda su vida, solo 2 veces. Y si elimino este ver, pues estoy quitándole un elemento al texto que es absolutamente imprescindible. También he eliminado el verbo pensar y el verbo creer. Vosotros diréis, están mal, no están mal, pero no son necesarios. Recordar a la abuela es pensar en la abuela, es evidente, no es necesario, ¿no? El último elemento que quiero señalar es este verbo sentir. Cuando la abuela siempre le dice que tiene el culo gordo, ella dice, yo sentía vergüenza. Bueno, la vergüenza, como la alegría, como la tristeza, como la euforia, solo podemos sentirlas. De manera que el verbo sentir es totalmente redundante. Como os he explicado un poco antes, este uso de los filtros es un intento inconsciente por parte de quien está escribiendo de hinchar el texto, de darle aire, de esponjarlo. Los filtros son pura creencia básica en funcionamiento en nuestro proceso de escritura. Como nos parece que contar así, llanamente, directamente, no vale, no es suficiente, interponemos cosas. Interponemos pienso que, creo que, me doy cuenta de que, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero es muy importante en narrativa justamente lo contrario, que la distancia entre el lector y la historia sea la mínima posible. Es decir, que el lector abra el libro y empiece a ver acciones directamente, cosas que pasan, no verbos que no indican ninguna acción y gracias a los cuales no pasa nada. Aprender esto, entender bien esto, os puede ayudar no solamente a hacer textos mucho más fuertes y convincentes y directos, es decir, no solamente a mejorar vuestra prosa, sino también a entender de una manera muy bien incorporada qué es de verdad la creencia básica y desprenderos totalmente de ella. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado mucho y que os haya servido. Hasta luego.